y es el tema de las series de tiempo. Pero para poder empezar a ver qué es una serie de tiempo, es necesario que entendamos el concepto de una estructura de datos. Cuando hablamos de datos, nosotros vamos a tener un conjunto de valores que nos van a servir para poder tomar decisiones, pero para entender en qué consisten esos valores o para qué me sirven a mí esos valores, yo tengo que clasificarlos, por así decirlo. Entonces, indica que las diversas estructuras de datos ameritan diferencias importantes en su tratamiento previo al análisis econométrico a partir de las características particulares y ante las posibilidades de obtener conclusiones falsas o espurias. Según Mujarati, se presentan tres formas básicas de estructuras de datos: corte transversal, series de tiempo y datos de pan. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a analizar de ahora, los últimos temas que vamos a estar viendo es en las series de tiempo, principalmente cuando nosotros queremos hacer algún tipo de predicción. Woolrich incorpora la posibilidad de contar con datos de corte transversal combinados. Estos se diferencian de los datos de panel porque permiten analizar unidades diferentes a través del tiempo, mientras que las series de tiempo consideran la misma unidad de tiempo. ¿Cuáles son los datos de corte transversal? Consiste en una muestra de individuos, familias, ciudades, empresas, países, entre otros, tomada en un punto específico del tiempo. Así, el análisis de una encuesta determinada para un periodo de tiempo fijo significa un análisis de corte transversal. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar la altura del grupo de estudiantes de esta sección del propedéutico de la maestría, lo van a hacer en un solo momento. O si lo hacen en una semana, no hay problema, porque el tiempo es tan pequeño que no implica una diferenciación grande que tenga que ser tomada en cuenta. ¿Sí? Por eso dice, por lo general estos datos pertenecen a una misma unidad de tiempo, o las diferencias de la distribución en el tiempo por lo general son ignorados. Por ejemplo, se puede levantar los datos de la encuesta en un mes determinado, sin embargo esas diferencias en el tiempo no son tomadas en consideración. ¿Por qué? Porque no hay una influencia. De ahí es que nosotros podemos decir que sea un corte transversal, porque solo estamos tomando los datos en un mismo periodo de tiempo. Ejemplo dice, si tomamos la encuesta y estimamos el gasto en los hogares en función del ingreso declarado para el año en la encuesta, estamos realizando un análisis con datos de corte transversal. ¿Por qué? Porque lo estamos indicando para un periodo de tiempo específicamente. Por eso es corte transversal. Cuando ya estamos hablando de series de tiempo, pues ya estamos haciendo referencia a un conjunto de datos ordenados en el tiempo. Quiere decir que debemos de tener distintos tiempos. Por eso la primera característica de este grupo de datos es que difícilmente los datos sean independientes en el tiempo. Así, la mayoría de las series económicas están bastante relacionadas con sus valores pasados. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo como varios datos en diferentes años, como pueden ser las ventas anuales de determinado producto, ahí yo estoy hablando de una serie de tiempo. En cambio, el corte transversal es en un momento. La serie de tiempo es en varios periodos de tiempo. Dice, la persistencia de las series de tiempo respecto a sus valores pasados, es decir, que el pasado influye en el futuro, impide que el tratamiento de series de tiempo sea simétrico respecto al tratamiento de series de tiempo de corte transversal. Estas series por lo general necesitan someterse a una serie de pruebas econométricas como test de cointegración o raíz unitaria antes de ser sometida a los procesos estadísticos tradicionales como los de mínimos cuadrados. O sea que al final yo tengo que meterlos a una serie de procesos para poder analizarlos. Si se dan cuenta acá, si tomamos el consumo nacional y el ingreso nacional para un conjunto de años específicos y estimamos el consumo nacional en función del ingreso nacional para el periodo dado, estamos realizando estimaciones con serie de tiempo. Aquí tenemos que se determinó la inflación o el desempleo en el 91, pero también en el 92, pero también en el 93 y así sucesivamente hasta el 2011. También el PIB, también la inflación. Entonces se fueron tomando los datos con el tiempo. Si los hubiéramos tomado en un mismo periodo de tiempo, entonces hubiera sido corte transversal. Pero como son distintos periodos de tiempo, hacemos referencia a lo que estamos hablando, que son series de tiempo. ¿Dudas con esta parte? Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos referencia a datos de panel o longitudinales, consiste en una serie de tiempo por cada unidad en base
de datos de corte transversal. Este grupo de datos se distingue de la combinación de cortes transversales en que durante los distintos periodos de tiempo se analizan las mismas unidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínense que se dispone de distintas encuestas para el año comprendido entre el 2000 y 2010 y que la encuesta se vaya levantando sobre los mismos individuos en todos los años. Si tomamos las características de ingreso y gastos de los individuos para cada año de la encuesta y lo ordenamos en el tiempo para obtener una observación por año, es decir, 10, para cada individuo, y estimamos un modelo igual al presentado en el ejemplo 1, estaremos trabajando datos de panel. ¿Qué es un dato de panel? Yo puedo venir y tomar en distintos periodos de tiempo un valor, pero para distintos países, por ejemplo, o para distinta área. Entonces ahí yo estoy haciendo un dato de panel. ¿Por qué? Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos el año 1, o el país 1, perdón. Tenemos el país 2 y tenemos el país N, o sea que a distintos países, en esa misma cantidad de años, yo le voy a tomar las distintas variables. Si fueran solo estos valores de educación en un mismo periodo de tiempo, fuera corte transversal. Pero como eso se lo estamos haciendo en distintos periodos de año, entonces eso es una serie de tiempo. Pero como esto mismo se lo estamos haciendo a otros países, entonces eso se convierte en un dato de panel o longitudinal. Y así es como hacemos las diferenciaciones entre la estructura de datos que debemos de conocer. ¿Cuál es corte transversal? ¿Cuál es serie de tiempo? ¿Y cuál es dato de panel? ¿Dudas? Sí, solo para ver si se entendí bien. Entonces, si es dentro de un país, pero si es dentro del mismo año, es una serie de tiempo, ¿verdad? Si es para un solo país, pero para diferentes años, es una serie de tiempo. Si lo haces en un mismo año, entonces sería un corte transversal, porque es en un mismo periodo de tiempo. Una serie de tiempo es que tomes en diferentes años la variable respuesta. Pero para un mismo individuo, puede ser un país, puede ser un sector, puede ser un área. No sé si me explico. Sí, gracias. Perdón, Nick. Entonces, digamos, si son en diferentes semanas, ¿sería el mismo periodo de tiempo o serie de tiempo? Depende, si vos lo querés, si vos lo vas a definir como semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y ya estás considerando el tiempo, o el tiempo tiene un efecto sobre tus datos, sería una serie de tiempo. Ok. La serie de Siempre tiempo, depende del enfoque. exactamente, las series de tiempo pueden ser de semanas, pueden ser de días, pueden ser de meses, pero a veces el dato o el tiempo es, digamos, es insignificante y no se considera. Entonces, al no considerarlo, puede ser un corte transversal. Pero si ustedes consideran el tiempo, por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, ahí están haciendo, ya lo están haciendo mensual, entonces sí sería una serie de tiempo. Gracias, Nick. La intención del corte transversal, muy bien, es que es en un periodo de tiempo, nada más, en un momento. Ya si ustedes le agregan en distintos tiempos o consideran los tiempos como claves, entonces ya se convierte en serie de tiempo. Y si eso mismo se lo hacen a distintos sectores o a distintos países o a distintas áreas, entonces ya, o a distintas personas incluso, ya eso lo convierte en un corte transversal. Y el panel que dijo, eso sí no le terminé de entenderlo. Perdón, ese es dato de panel, no transversal. Okay. Ajá, o sea, lo último que dije es dato de panel o longitudinal. Okay. A distintos periodos de tiempo tomás la variable respuesta, pero se lo estás haciendo a distintos individuos. Sean estos individuos, puede ser un país, puede ser no sé, un sector, puede ser una persona incluso. Muchas gracias, Luis. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Enfoquémonos entonces ahora a lo que son las series de tiempo.
Miren, la intención del tema es precisamente venir y tratar de reducir esos picos estacionales que ustedes ven ahí. Podemos tener una variación aleatoria, una demanda promedio, una demanda actual, un componente de tendencia, picos estacionales. O sea, el comportamiento que tenga mi serie de tiempo va a depender mucho, o sea, de ese comportamiento, cómo es que yo voy a tratar los datos. Se llama series de tiempo un conjunto de observaciones sobre valores que toman una variable cuantitativa en diferentes momentos del tiempo. ¿Para qué se utilizan las series de tiempo? Hoy en día diversas organizaciones requieren conocer el comportamiento futuro de ciertos fenómenos con el fin de planificar, prevenir, es decir, se utilizan para predecir lo que ocurrirá con una variable en el futuro a partir del comportamiento de esa variable en el pasado. O sea, lo que nosotros queremos hacer con las variables de tiempo es que generalmente hacemos una regresión. ¿Y para qué hacemos una regresión? Para ver cuál va a ser el comportamiento o para predecir el comportamiento de determinada variable utilizando esas variables como base. ¿Qué aplicaciones en las organizaciones es de mucha utilidad una predicción en predicciones a corto plazo y mediano plazo? Por ejemplo, ver qué ocurriría con la demanda en un cierto producto, las ventas a futuro, decisiones sobre inventarios, insumos, etc. No así para el diseño de un proceso productivo, ya que no se disponen de datos históricos y se trata de un proyecto a largo plazo. Cuando seleccionamos un modelo, pues primero tenemos que ver el horizonte de tiempo para hacer la proyección, disponibilidad de datos, exactitud requerida, tamaño del presupuesto del proyecto, de proyección y la disponibilidad de personal calificado. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues obviamente lo que tenemos que ver es primero el comportamiento de los datos. Y estos se pueden formar o comportar de diferentes formas en el tiempo. Y puede que presente una tendencia, un ciclo, no tener una forma definida, puede ser aleatorio, puede ser variaciones estacionales, no sé, hay diferentes formas de comportamiento de esta serie de tiempo, como lo vemos acá. La demanda en el tiempo puede comportarse como un ciclo, puede tener un patrón de estacionalidad, puede tener una tendencia, un nivel, puede ser aleatorio. Y esos valores que ustedes ven ahí, o esas formas, o esas tendencias que ustedes ven, como puede tener una, puede tener varias, una sola serie de tiempo. La intención con el tema que vamos a ver hoy es crear un suavizamiento. ¿Qué es un suavizamiento? Un suavizamiento es evitar que existan muchas diferencias entre los valores para conocer bien su tendencia. Por ejemplo, acá miren, tenemos siempre la demanda con el tiempo. Aquí hay tiene varias formas, ¿verdad? Puede tener un patrón de estacionalidad, como puede tener una tendencia también, pero resulta que el patrón de estacionalidad se conforma aleatorio. O sea, puede tener diferentes comportamientos, pero uno tiene que buscar o ver hacia dónde es que va esa tendencia. La estacionalidad se dice que una serie de tiempo es estacionaria cuando el valor de su media, varianza y covarianza no varían sistemáticamente en el tiempo. Dice Logan que te invita para él. Y el suavizado de una serie de tiempo, cuando se analizan en donde los movimientos de las tendencias en la serie se ven confusas, la variación de un año con otro, y no es fácil darse cuenta si realmente existe en la serie algún efecto de la tendencia hacia arriba o hacia abajo. Es cuando yo quiero ver si realmente se está comportando de una forma u otra, yo realizo ese suavizamiento. Y para eso voy a tener mis modelos de series de tiempo, los no formales, ¿verdad? Como por ejemplo dice, supone que los periodos recientes son los mejores para pronosticar el futuro. El método más sencillo es el método del último valor. El pronóstico es igual al último valor. ¿Y qué es lo que yo hago acá? Que eso es a lo que quería llegar. Para el suavizamiento. Ya después les voy a explicar cuando ya veamos la gráfica qué es un suavizamiento. Pero en este caso, nosotros decimos que el último valor es el primer valor de la siguiente proyección. Paso para acá el 42, paso para acá el 52, el 54, el 65 y el 51. Ese es el método del último valor. ¿Sí? Y aquí vemos una diferencia. A 52 le quito 10, le quedan 42, me quedan 10. A 54 le quito 52, me quedan 2.
A 65 le quito 54, me queda 11, 51 le quito 65, me quedan menos 14, 64 le quito 51, me quedan 3. Pero es colocar en la predicción o en la proyección el último valor. Pero este no es muy utilizado, sinceramente. Nos vamos a enfocar en los métodos de promedios. Tenemos promedios simples, se obtiene la media de todos los valores pertinentes, la cual se emplea para pronosticar el periodo siguiente. Acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 42, el promedio de 42 es 42. Para obtener el 47, yo tengo que hacer el promedio de estos dos valores. ¿Me pueden corroborar, por favor, que así es como se obtiene? Sí, así es. Muy bien, entonces, si yo quiero venir y hacer para el siguiente valor, para obtener este valor, tendría que hacer yo el promedio de todos estos valores. O sea, voy considerando todos los valores previos. ¿Es correcto? Sí. Perfecto. Y si ustedes vienen y quieren obtener el otro valor, que es este, tendrían que hacer el promedio de estos valores, desde el primero hasta el que está cercano, para que me dé este valor. Vayamos haciéndolo, por favor. Porque sería 42, sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, va a pegar. Gracias, más 52, más 54, más 65, dividido 4, porque ya son 4 datos, me da este valor. Si yo vengo y quiero obtener este valor ahora, voy a hacer el promedio de todos los valores anteriores. Y me va a dar este valor. Y así sucesivamente. Si yo quiero obtener el promedio del último valor, que sería este, van a ser todos los valores que están acá, el promedio para obtener ese valor. Y así es como lo obtenemos, el de promedio simple. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, Leica, ahí vamos bien. Muy bien. Y tenemos promedios móviles. Este método no considera la media de todos los datos, sino solo los más recientes. Se puede calcular un promedio móvil de n periodos. El promedio móvil es la media aritmética de los n periodos más recientes. ¿Qué es lo que hacemos? Este n3 que yo tengo acá es el promedio móvil que yo voy a definir. Quiere decir que voy a utilizar los 3 datos más cercanos al valor que quiero tener. Entonces, para sacar este 49.33, voy a obtener el promedio de estos 3 valores. Corrobórenlo, por favor. Sí. Muy bien. Y si nosotros queremos obtener el valor de este, van a ser el promedio de los últimos 3 valores, que serían estos, ¿eh? Por eso es N3, por eso es móvil, porque voy moviendo los 3 valores hacia abajo y los mismos 3 valores, no todos como el promedio simple, sino que voy considerando los móviles. ¿Estamos? Muy bien. Y si quieren ver el de este valor, entonces son los últimos 3 que serían estos. Y si quieren ver este último valor, serían los últimos 3 que serían estos. Y así se va obteniendo el valor del promedio móvil. Solo con los 3 que se van moviendo. Ahora bien, así como acá que tengo N4, quiere decir que vamos a tomar 4 valores.
Entonces, en esos 4 valores voy a utilizar estos 4, promedio de estos 4 para obtener este valor, este de acá. Luego los siguientes 4 son estos 4 para este siguiente valor. Y por último, los últimos 4 para el último valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda con promedios móviles? Ahorita me interesa que sepan la técnica, y ya después les voy a explicar la utilidad. Ok, si no hay dudas. Hay otro método que es el método de suavizamiento exponencial. Este puede dar una ponderación mayor a las observaciones más recientes. Las ponderaciones se asignan mediante la constante que el alfa tiene que ser entre 0 y 1, ¿verdad? Son un valor entre 0 y 1. Y la fórmula es: pronóstico es igual al alfa por el último valor más 1 menos alfa por el último pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita lo vamos a hacer. Aquí el primer valor que voy a colocar es el mismo, miren, el que tengo acá. Y voy a trabajar con un alfa del 0.1. Entonces, ahora para obtener este valor, este 43, ¿cómo lo hago? Este alfa yo lo defino, ¿sí? Puedo trabajar con el alfa del punto 1, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, yo lo defino, pero tiene que ser un valor entre 0 y 1. Entonces, a mí me están diciendo que, tal como lo tengo acá en la fórmula, alfa por el último valor, y el alfa es 0.1, voy a abrir paréntesis, 0.1 por el último valor, que sería 52, cierro paréntesis, más, como lo ven ustedes en la fórmula, 1 menos alfa, abro paréntesis, 1 menos 0.1, y ese 0.1 lo multiplico por el último pronóstico, y mi último pronóstico es 42. Díganme ustedes cuánto le da. ¿Me confirman, por favor? ¿43? Muy bien, que es este valor que tenemos acá, ¿verdad? Si queremos conocer el 47 o este valor que está acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues procedemos. Solo que ahora es con un alfa, ojo, del 0.5. Entonces voy a decir 0.5, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué valor? ¿Por qué valor?
52. Muy bien. 52. ¡Mi huichito! Ujú. Tendríamos ahí el 52 más, ¿qué sería? 1 menos 0.5. ¿Por qué? ¿Por qué valor? 42. Muy bien, por 42. ¿Cuánto le da? 47. Muy bien, ese es este valor. Y así sucesivamente se pueden ir ustedes con todos los datos para obtener esos valores. Háganlo con este último, miren. Para que les dé este valor, tendría que ser, si lo hago al 0.1, porque es el alfa que me dice, 0.1 por 64, más 1 menos 0.1 por 46.67. Y eso les tiene que dar 48.40. Por el lado le quieres ahí, pero yo que caminar. Hace que vaya. Que vaya. Disculpe, ¿lo puede repetir, licenciado? Ahí viene, Gracias. aguanta ella. Es 0.1 por 64 El ánimo ¿Ah? más 1 menos 0.1 por 46.67. Yo se aguanto. Ay, me eché la otra que no aguantaré. Gracias. Todavía, por ahorita. Muy bien, y eso les da ese valor. Mira, esto de ir a pasear. Vamos a pasear. De ir a bailar, vamos a bailar. Vamos a ir a bailar con la May, va a poner la lista. ¿Dudas con este método? Yo quiero investigar qué se gasta para la disco. Perfecto. Porque puede Entonces ser vamos a hacer el este gusto ejercicio. de la disco. Ahí sería bueno que Vamos pudiera a ir colocar una vez a Excel. Sí. Vamos a tomar los datos que tenemos acá. Acá tendríamos T. Y muy bien, copien por favor esos valores. Recuerden que Excel de una vez les hace esto, ¿verdad? Solo ponen 384 y luego lo pegan hacia abajo y ya les da los valores. Copien eso para que vayamos haciéndolo al mismo tiempo, por favor. Bien luchadora, así. Y las que tienen todo lo que hay en invierno. Mira que la señora con casa Al 2000 es que llega, ¿verdad, Lick? Así es, al 2000. Ok.
¿Ya estamos? Ya vi. Muy bien. Yannick. Dice acá el ejercicio. Realice el siguiente ejercicio de suavizamiento considerando los siguientes métodos. Promedio simple, promedio móvil con n igual a 5 y un suavizamiento exponencial considerando un alfa igual a 0.5. Entonces, acá me están pidiendo que un promedio simple acá ya me está pidiendo un promedio móvil n igual a 5. Y acá ya me está pidiendo un suavizamiento exponencial con un alfa del 0.5. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Teniendo esto, para el promedio simple, recordemos, solo lo opero. Yo le pongo siempre el signo más para indicar que voy a hacer una operación. Más promedio. En este caso solo de este valor, ¿verdad? Porque es el primero. Voy a poner decimales ahí para que aparezcan si hubiera decimales. Y de ahí ya solo copio la fórmula hacia abajo. Y ahí si se pueden dar cuenta, el promedio me lo va a hacer. Ah, no, perdón. Acá tengo que hacer algo para que se mantenga. Sí, el promedio solo me lo hizo el primero. Disculpen, no. En este caso es mejor aquí en el segundo lo voy a hacer. Más promedio de estos dos. De estos dos. Entonces, para que se mantenga y copiar la fórmula hacia abajo, tengo que venir y inmovilizar la primera fila. Lo voy a hacer colocándole entre la B y el 2, o la celda, entre esa celda en donde tengo esos valores, el primer valor, le voy a colocar el signo de dólar. Y así ya puedo venir y copiar hacia abajo, y al copiar hacia abajo ya tengo los valores. Entonces, si veo acá, me promedió esos dos, perfecto. Si veo esto, me tiene que promediar los otros tres, sí lo hizo. Si veo hasta acá, me tiene que promediar todos los demás, sí lo hizo. Y si veo el último, me promedió todos, sí lo hizo. ¿De acuerdo? Por eso es que se obtiene así el promedio simple. ¿Alguna duda con la metodología del promedio simple? ¿No? ¿Ok? Entonces el promedio móvil acá como es hasta el quinto, no voy a tomar los primeros 4, sino hasta el quinto. Voy a dar más y le agrego promedio y voy a marcar los 5. Y le doy igual. La ventaja que me da acá es que no tengo que inmovilizar ninguna, en este caso ninguna celda, porque solo con copiar hacia abajo me va a seguir corriendo los 5 datos. ¿Cómo lo puedo corroborar? Con este, miren, son esos 5 datos. Con este son los siguientes 5. Con este, por ejemplo, son esos 5. Y así sucesivamente. Y así es como ya tengo yo mi promedio móvil. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago entonces el suavizamiento exponencial? Considerando un alfa de 0.5. Aquí hago la fórmula desde el principio. Recordemos que en el principio el primero se pone siempre el primer valor. Y ahora aquí vamos a formularlo. La fórmula me dice que tengo que utilizar el 0.5, multiplicarlo por el último valor, que sería este en este caso. Eso se lo sumo a, abro paréntesis, 1 menos 0.5, que lo multiplico por el último pronóstico, que es el de arriba,
cierro paréntesis y ahí le doy Enter. ¿Todos estamos bien con ese valor? ¿Con esa fórmula? Sí. Muy bien. Y si vengo y copio hacia abajo, ahí no tengo que inmovilizar nada. Ahí tengo los valores ya calculados. Miren este, me tomó los valores con lo que yo le agregué. Si nos vamos a este, también me tomó los valores con lo que le agregué y así sucesivamente. Y ahí ya tendría los 3 métodos que me están pidiendo. Y podría poner o seleccionar una fórmula donde está el suavizamiento exponencial. ¿Ese? Creo que tomé mal la fórmula porque no me está cuadrando con lo que estoy haciendo. Muy bien. ¿Sí ya verificaste que te cuadró la fórmula? Ay, no me pega. Me puede poner en la línea 4, sigue siendo lo mismo. Es la misma fórmula. ¿Ya? Solo cambian los valores. 0.5, quizás los paréntesis. Tened cuidado con los paréntesis. Ok. Creo que eso es. Creo que está tomando los productos de Y y son los productos de... Y son los de... El de arriba de la E. Porque a mí no me cuadraba tampoco hasta que vi que es el anterior. Es Esta es la fórmula, ¿verdad? En el Excel no aprende, este Excel sí lo va a mandar como recepción. ¿Perdón? Ese Excel sí lo va a mandar como resolución. Excel como resolución. Ah, ¿querés que les envíe este Excel? Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, Gracias. ¿ya? ¿Sí te salió? Sí, gracias. Era un punto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, teniendo ya estos valores, ¿cuál es la intención? Le voy a quitar esta primera parte para poder graficarlo, miren. Le quité esta casilla porque así me interpreta que esto es X y estos 4 valores que tenemos acá son Y, que es lo que a mí me interesa. Voy a venir, lo voy a marcar todo, me voy a insertar. En insertar voy a pedir que me haga un gráfico de dispersión. Y en el gráfico de dispersión le voy a quitar el título. Recuérdense por favor que todos los gráficos es necesario que le agreguemos rótulos para saber qué significa. ¿Sí? Aquí tenemos el año. Acá tenemos, en este caso sería la producción. Y si esto lo agrandamos, nos vamos a dar cuenta que el suavizamiento exponencial es hacer más suave la tendencia que tengan los valores que yo haya obtenido. Por ejemplo, miren acá, la producción es la azul, tiene bastantes variaciones. Pero cuando lo hice con promedio simple, pues se hizo un poco más suave, pero la tendencia no va hacia donde yo quisiera, ¿verdad?
Pero vean el promedio móvil se acercó un poco más a la tendencia y lo suavizó más. Y el valor o el suavizamiento exponencial ya se acerca un poco más a los valores reales, pero ahí yo puedo ir jugando con el valor de qué nivel con qué alfa es que esté trabajando para poderlo hacer más suave, ¿verdad? Pero sí siguiendo la tendencia que tiene. Entonces, esa es la intención de un suavizamiento exponencial. Hacer que los valores reales se vuelvan un poco más suaves, por así decirlo, y que con esos valores más suaves yo ya pueda hacer un cálculo de alguna proyección. Y esa es la intención. No sé si tienen alguna duda. ¿No? No, Lick. Perfecto. Lick, una consulta. Dime. ¿Cuál sería la explicación de esta gráfica? ¿De explicación? Sí. Pues no hay ninguna. Yo te coloqué todos los, en este caso serían los métodos en una misma gráfica para que visualizaras cómo sí se hizo el suavizamiento. No Okay. hay un análisis. Ok, gracias. O sea, la intención no es que vengan y lo proyecten y todo y empiecen a... No, es solo para que vean eso, precisamente cuál de los tres métodos pues se asemeja un poco más y sigue la tendencia que realmente está teniendo la producción real. Y cuál de esos utilizar para posteriormente hacer ya una proyección. Muchas gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, estas serían las clases del día de hoy. Quedaría para hoy, les subiría la hoja de trabajo, les subiría también